Continuamos esta noche de martes y os decía hace un ratito que vamos a hablar de cine jurídico en este caso, y qué mejor que hacerlo en el marco de esta 14ª edición del ciclo de cine jurídico Javier González Villanueva, que ha comenzado este mismo martes y que durante las próximas semanas se va a prolongar en nuestra ciudad para conocer todos los detalles, para indagar en las películas, en las mesas redondas que también van a tener lugar después de las proyecciones. Está con nosotros el organizador de este fantástico ciclo, Guillermo Balmori. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Canal 54 para presentarnos este ciclo del Colegio de Abogados de Burgos, un ciclo que cumple nada más y nada menos que su 14ª edición. Se dice pronto, sé que llevas organizándolo ya unos cuantos años, unas cuantas ediciones. ¿Cómo surge o cuál es la evolución que tiene este ciclo a lo largo de los años, Guillermo, teniendo en cuenta que ya está más que consolidado en la programación? Pues este ciclo lo empezó a hacer. Bueno, el ciclo se llama Jornadas de Cine Jurídico Javier González Villanueva, precisamente porque lo empezó a hacer Javier González Villanueva, que tristemente falleció en un accidente hace unos años, y cuando él falleció el ciclo, digamos, se paró. La idea de hacerlo fue primero él organizó, hizo, yo creo que alrededor de unas 6 o 7 años lo hizo él. Y a continuación, claro, como era la imposibilidad de hacerlo él, lógicamente, pues pensaron en mí el Colegio de Abogados para poder organizarlo, y a raíz de ahí hablé con ellos y me encargué yo, pues, de otros. Yo calculo de unos 6 o 7 años me voy encargando yo de ello. ¿Qué importancia tiene este ciclo en un contexto como el actual, Guillermo? Porque hablamos de películas, por supuesto, que tienen que ver siempre con la justicia, con el mundo judicial. Es de alguna forma, ¿no?, para acercar, para explicar, para invitar a la ciudadanía que conozcan a través de casos explicados de una forma más sencilla aquello que está viéndose en las salas o aquello que protagonizó en su momento pues algún tipo de escándalo, ¿no? Sí, es curioso porque yo siempre he procurado, al menos en la etapa que yo he coordinado el ciclo, que se pueda ver cómo digamos, el derecho, no solamente los juicios, porque el cine jurídico no solamente es películas de juicios, es lo que yo siempre he querido demostrar con este ciclo. Siempre que hablas de cine jurídico, la gente se imagina pues, un proceso judicial, ¿no?, abogados, pero yo creo que el cine jurídico va más allá. Además, se puede, digamos, absorbe casi todos los géneros cinematográficos. Yo he llegado, por ejemplo, a poner comedias, en las cuales, por ejemplo, La costilla de Adán se puso un año, que era un abogado y una abogada y un fiscal que están casados, es la película de Katharine Hepburn y Spencer Tracy. Hay melodramas en los cuales la acción dramática se potencia muchísimo porque hay un juicio, a lo mejor solo hay una escena de un juicio y no es una película, digamos, de juicios, pero esa escena jurídica se utiliza para cargar las tintas, por ejemplo, en una historia dramática. Hay musicales incluso con temas jurídicos. Yo siempre he querido demostrar eso, he querido, cada año se proyectan 3 películas y yo procuro que no todas sean películas, digamos, de estrados, ¿no?, que se vean a los abogados ejerciendo, sino hay películas, por ejemplo, que demuestran el poder económico que puede llegar a tener, el poder social que puede llegar a tener un abogado, por ejemplo, a través de su cargo, historias de jueces, historias de... me gusta demostrar eso, la amplia gama, ¿no?, que da el cine, el derecho y el cine, y la justicia aplicado a... Dentro de esa amplia gama, Guillermo, existen muchos clichés, muchos estereotipos que se repiten a lo largo de toda la historia del cine, porque aquí estamos viendo grandes clásicos, estamos viendo también películas más actuales, luego vamos a repasar los contenidos de esta nueva edición, pero ¿se mantienen esos estereotipos o la percepción de la ciudadanía respecto a este mundo tan complejo para algunos o tan habitual para otros como es el del campo judicial? Sí, hombre, todo es, el cine al fin y al cabo es casi todo es estereotipo, ¿no? Realmente es, y a la gente casi está segura al ver esos estereotipos. Sí que es verdad que curiosamente nosotros estamos tan acostumbrados a ver películas americanas que esos estereotipos que tú dices, que es verdad que en muchas películas se dan, en la mayor parte yo creo, que tampoco es malo, es decir, que la gente está acostumbrada a esos estereotipos de cómo es la justicia en Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, el mero hecho de que todo el mundo crea que un juez cuando manda a callar a la gente hace así con un martillo, eso en España no es así. En España hay una campanilla para que el juez mande al orden, ¿no? Y aquí en España, yo creo que preguntarás a la gente en la calle, todo el mundo te diría que el juez hace así con un martillo. De hecho, cuando alguien simula un juicio entre amigos o tal, alguien que quiere hacer de juez, hace así con un martillo, y eso en España nunca es. El jurado, por ejemplo, que hace relativamente poco está puesto en España, en Estados Unidos lleva toda la vida, y yo creo que había mucha gente que se pensaría que los juicios en España siempre han tenido jurado, y eso no es así. O sea, esos estereotipos que tú dices que sí que es verdad, es cierto, pero son estereotipos que nos llevan casi siempre a cómo es la justicia en Estados Unidos, la justicia anglosajona, más que de cómo son los juicios realmente en España. En cuanto a la selección de películas, cada año nos hablas de 3 nuevas selecciones. ¿Las haces en función de algún
criterio en concreto? ¿Pretendes acercar el pasado y el presente, como vamos a ver en esta edición, según preferencias? Sabemos además que estás especializado en cine clásico. ¿Es algo complejo una selección de películas como esta? Bueno, para mí no es complejo porque ya te digo, yo al procurar coger ámbitos muy grandes, que si nos ciñésemos solo a películas muy jurídicas de todo el tiempo desarrolladas en un estrado y demás, probablemente sería más complejo el poder encontrarlas, más aburrido yo creo también para el espectador y menos diverso, ¿no? Pero al ampliar tanto el campo, no es tan complicado siempre que creo que entiendas un poco de cine y conozcas un poquito, tengas un poquito una visión de películas disponibles. Yo, es verdad que a mí me gusta el cine clásico, yo soy experto en cine clásico, yo he venido casi siempre ofreciendo, bueno, siempre he venido ofreciendo películas clásicas. Este año se me pidió desde el colegio que pusiéramos una un poco más actual para, digamos, que pudiera satisfacer más opciones, ¿no? de gente que pudiera ir, y por eso se ha metido una más contemporánea. Pero bueno, al fin y al cabo es cine, ¿no? Quiero decir, y sí que es verdad que cuanto más opción, por ejemplo, este año es la primera vez que yo caí el otro día que se mete una película que no es americana, que es M, el vampiro de Düsseldorf, que es alemana. Yo también siempre, a mí me gusta mucho el cine americano, y siempre he traído cine americano. Pero bueno, siempre hay una primera siempre vez, hay una ¿no? primera vez. En cuanto al ciclo, no sé si tienes constancia de que existan otros ciclos similares en el territorio nacional. En este caso, desde el Colegio de Abogados de Burgos se mantiene, pese a las coyunturas económicas, pese a los avatares, ¿no? del destino, esta iniciativa. Imagino que la importancia ya está demostrada. Hablábamos antes de que está dirigido a toda la ciudadanía. Durante las próximas semanas, esta misma tarde también lo hemos visto, abierto a todo aquel, ¿no? que quiera disfrutar también del cine, en este caso en el marco de este ciclo. Sí, es totalmente abierto, de hecho no se cobra ninguna entrada, que decir, entra todo el mundo que quiera, y además cada año tiene más afluencia, ¿no? Con lo cual es una cosa de la que estamos muy satisfechos. El que se haga en otros puntos de España, yo sí que he oído no te sabría decir concretamente en qué sitios, pero yo sí que se hacen, no sé si se hacen continuados todos los años, pero luego jornadas se hacen en muchísimos colegios de abogados, no sé si ya te digo todos los años. Se han escrito además libros sobre cine y derecho, cine y abogados. Por ejemplo, Eduardo Torres Dulce, que es amigo personal y autor de nuestra editorial, porque yo tengo una editorial de libros de cine, tiene pendiente un libro que quiere llamar Cine de Ley, en el cual se aborda todo el mundo de los abogados y el derecho, precisamente porque dice que está muy acostumbrado y cada vez es más la demanda que tiene de colegios y de instituciones que quieren hacer ciclos de películas jurídicas. Es decir, bueno, yo voy a hacer un libro porque siempre me piden algún tipo de... tener ese manual, ¿no? Lo tengo ahí ya, y porque se lo piden con muchísima frecuencia. Es decir, el mundo del cine y el mundo del derecho pues parece que interesa, ¿no? Y además son películas, es lo que te decía antes, da como mucha carne, ¿no? a una historia, se enfatiza mucho el drama, el que haya un juicio, porque son temas duros, temas morbosos en cierto modo, y a eso a la gente le gusta. Antes de desgranar las opciones que se han elegido para esta edición, se percibe un público ya, no sé si especializado, pero por lo menos exigente con lo que va a haber en cada una de las ediciones, Guillermo, porque hablamos de que está abierto a toda la ciudadanía, además ya son 14 ediciones, imagino que mucha de la gente que va ya repite anualmente y ya espera proyecciones de estas características y también pues esas conversaciones, esos diálogos que surgen en torno a ellas. Sí, la verdad es que curiosamente además, claro, al ser 3 películas anuales, sí que nos damos cuenta de que la última película es la que más público, o sea, la segunda tiene más público que la primera y la tercera más que la segunda, porque hay mucha gente que claro, se acuerda, pero a lo mejor no se ha enterado porque no ha visto, por ejemplo, este programa, o no ha leído a lo mejor el periódico en el cual se puede decir que las películas que se van a programar, y hay gente igual que se le escapa la primera y siempre dice, ay, qué pena, no he llegado a la primera y tal, pero sí, hay mucha gente, de hecho, ya hay gente que a mí personalmente, no es al colegio porque no se lo he preguntado, pero a mí sí que me dice, oye, ¿cuándo es? ¿Cuándo? Y ahí tiene que ser lo del cine jurídico, ¿no? Y sí que hay gente que lo va preguntando. Y la verdad es que la afluencia yo creo que es cada vez es mayor. Las primeras, también lo fuimos cambiando de localización. Los primeros se hacían en los cines Van Gogh, los que yo no organicé, o sea, no sé qué afluencia tendría, me imagino que buena. Luego lo llevamos a un sitio que no te puedo decir porque no sé cómo se llamaba, que estaba ahí por la zona de la catedral, que era alguna sede de la Caja, que también no sé qué, no recuerdo, y luego ahora está en Julio C. de la Hoya, que es donde está ahora. Y claro, sí que se notaba cuando se iban cambiando, pues la gente, claro, se despistaba un poco, y las primeras sesiones de aquellos cambios eran quizá con menos afluencia, pero
pero una vez que ya se ha establecido ya, llevamos como 5 años o 4 o 5 años ya en Julio César de la Hoya, ya la gente se ha hecho a que es allí y yo creo que cada vez hay más gente que no solamente va a ver la película, sino que cada vez hay más gente también que se queda al debate posterior. Esto es muy importante. Este año, nos lo decía Guillermo, en Julio César de la Hoya, en el Salón de Actos de Caja Círculo. Vamos a hacer un alto en el camino, si te parece, Guillermo. Después de unos anuncios repasamos esta edición película por película, tanto la de esta tarde como las que puede ver el público durante las próximas semanas. Fenomenal. Continuamos hablando con Guillermo Balmori acerca de esta 14ª edición del ciclo de cine jurídico impulsado por el Colegio de Abogados de Burgos. Guillermo, hemos repasado un poquito la historia del ciclo, cómo surge, a qué público va dirigido. Ya hemos dicho y dejado claro que es para toda la gente que nos pueda estar viendo, que quiera acercarse al mundo cinematográfico a través de una selección de películas vinculadas al tema jurídico, que siguen siendo en Julio César de la Hoya, en ese Salón de Actos de Caja Círculo. Y para repasar lo que va a ser y lo que está siendo ya esta edición, porque ha comenzado esta misma tarde, si te parece, nos vamos acercando a cada una de las películas. La primera de ellas, hace apenas unas horas se ha proyectado y, como nos decías hace tan solo unos minutos, es la primera que se enmarca dentro del ciclo de cine y que no es estadounidense. Efectivamente, bueno, de las que yo he programado, de las de antes no recuerdo si probablemente se pusiese alguna que no fuese estadounidense. Desde que yo me llevo encargando sí que es la primera que no es americana, norteamericana, y es alemana concretamente esta película, y bueno, la he traído por la actualidad, siendo la más antigua de todas las que se presentan, porque es el año 31, curiosamente es quizá la más actual, ¿no?, a la hora de analizar, digamos, no solamente el contenido jurídico, digamos, más puro, sino toda la reacción social ante un juicio, más que ante un juicio, ante un delito. Como todos sabemos, este año causó gran expectación, ha causado gran expectación el tema del pederasta de Ciudad Lineal, y esta película, curiosamente, cuando la revisé y vi la enorme coincidencia, no solamente en la figura del criminal, porque esta película está basada en un hecho real, en un caso parecido al de este señor del Ciudad Lineal, y entonces era curioso, yo, según la iba viendo, porque yo la había visto hace años, pues, al repasarla para incluirla aquí, según la iba viendo, era increíble cómo se parecía todo muchísimo a lo que hemos vivido, ¿no? No solamente la historia del pederasta, sino la reacción de los medios de comunicación, la reacción de la policía un poco enfrentada a los medios de comunicación porque decían que estaba estorbando la investigación, la reacción del público que entiende que es muy leve las penas que se dan a este tipo de delitos, y al final la película pues acaba como que es el propio pueblo, los propios criminales, es una historia muy curiosa, los propios criminales de poca monta, de rateros, atracadores, se dan cuenta de que como la policía está muy activa buscando al pederasta, no les dejan hacer su trabajo, o sea, les interfieren, la policía está por todos los sitios haciendo redadas y les está molestando. Entonces son ellos los que deciden acabar con este señor, porque además les repugna especialmente su delito. Ya sabes, siempre se dice, ¿no?, que cuando un pederasta va a la cárcel, los demás criminales hay que protegerlo de los demás criminales. Esto también se trata en la película, pero ya en la calle, es decir, los propios criminales son los que más venganza quieren respecto a este señor, y son ellos los que al final los logran capturar y le hacen un juicio ellos mismos, un juicio que no es nada imparcial, porque ellos quieren ir a degüello por él sin ninguna garantía de ningún tipo, y entonces el criminal acaba diciendo, por favor, entréguenme a la policía, quiero que me coja la policía, porque esto es mucho peor que cualquier juicio que me puedan hacer, digamos, la justicia establecida, ¿no? No la justicia que ustedes están haciendo, porque incluso los rateros y tal, hacen un tribunal ellos, o sea, ellos le ponen incluso un abogado, pero el abogado intenta defenderle, pero no hay más que gritos en el auditorio. Es una cosa realmente muy curiosa, y viene a decirnos, fíjate, ya te digo, del año 31, como 80 años que han pasado, las reacciones de la gente sigue siendo la misma o prácticamente la misma ante unos delitos, ante ese tipo de delitos, ¿no? Creo que es lo interesante de esta película. No ha cambiado tanto, entonces, ¿no? La escena después de esos 80 años. Después de cada proyección, Guillermo, tenemos un coloquio, ¿no?, en el que puede participar, imagino que cualquier persona que asista a la proyección. ¿Existe participación en este tipo de diálogos que organizáis cada película? Sí, la verdad es que cada vez existe más participación. Sí que es verdad que a la gente, lógicamente, le cuesta, o sea, primero lo que se hace es
un coloquio entre, suelen ser como 3 personas, o sea, 2 personas más yo que lo presento. Yo hablo más de la parte cinematográfica, por así decirlo, que yo también soy abogado, pero vamos, hablo de la parte cinematográfica, y las otras personas que son invitadas, normalmente que son abogados, magistrados, profesores de universidad, hablan más, digamos, de la parte más jurídica, con lo cual se establecen esos vínculos, entre el cine, la parte cinematográfica y la jurídica, y eso ya ocupa un tiempo, y como además el salón este de la Caja tiene que más o menos que cerrar, las películas suelen ser largas, nos queda muy poquito tiempo para eso, la gente al final les queda poquito tiempo, ¿no?, para que alguien pueda intervenir. O sea, que hay que ser ágil, ¿no? Hay que ser ágil, nos piden agilidad. Pero bueno, la gente ya sabes que es tímida normalmente en estos, pero sí, cada vez hay más gente que pregunta, a veces por el tema jurídico o a veces por el tema cinematográfico. No todos preguntan por el tema jurídico, a lo mejor hay gente que le interesa saber la banda sonora de una película o los actores, por qué ese actor lo hizo en aquella época o si estaba relacionado con otro tipo. Yo creo que va gente que le gusta mucho el cine. Y gente también, lógicamente, todo esto se publicita a los miembros, a todos los colegiados del Colegio de Abogados, con lo cual van también abogados. Pero yo creo que sobre todo va gente que le gusta el cine. Yo siempre he procurado, además, que es un lema que tengo, yo prefiero poner una película, si tuviera que elegir entre una película muy jurídica, que fuera aburrida o que fuera, que creo que no iba a gustar tanto, a una película menos jurídica, pero que fuera mejor película, yo elegiría la segunda. Es decir, yo lo que quiero poner es buen cine, para que la gente vea buen cine, que es de lo que se trata, ¿no? Pues para ver buen cine, el día 18 tenemos la segunda proyección de este ciclo, La red social, una película mucho más actual que la que ha abierto esta edición, que nos acerca quizás a un mundo más conocido, por lo menos más familiar, ¿no?, Sí. para la gente que nos esté viendo. Sí, es bueno, esta película me imagino que la conoce más, es más fácil acceder a ella, ya que es una película, pues, es del año 2010, o sea que es muy reciente. Entonces, esta película yo la he traído precisamente pues para, digamos, que se pueda ver el derecho, cómo puede actuar el derecho ante las nuevas tecnologías, porque esta película, bueno, no sé, para el que no lo sepas, es sobre los fundadores de Facebook, de todos los problemas de una cosa que surgió, como se sabe, casi una reunión de amigos, como eso va creciendo, y luego los problemas, no solo jurídicos, la película, digamos, que indaga en todo tipo de problemas económicos, jurídicos, personales, sociales, pero a nosotros lo que nos interesa son los problemas jurídicos, quizá, ¿no? Entonces, claro, cómo ha pillado todo este desarrollo tan grande de redes sociales y demás a la justicia, que normalmente, claro, la justicia tiene que ir por detrás de los acontecimientos, porque tiene que regular esos acontecimientos. Entonces, todos esos nuevos usos de derecho, nuevas violaciones de intimidades que estamos viendo, ¿no?, de las fotos que cuelga la gente en Facebook y luego aparecen por ahí, o las gentes como los móviles, la gente puede... Toda esta parte... Casos reales, ¿no? Casos reales muy ahora. actuales, pues que realmente es lo que yo pretendía, ¿no? Una película en la cual se pueda ver todas las nuevas tecnologías y el mundo, digamos, más el día a día, digamos, de mucha gente, pero también hay mucha gente que no lo tiene. Que yo siempre digo, las redes sociales hay mucha gente que las tiene, pero es que hay más gente que no las tiene. Claro, efectivamente. Es decir, yo, por ejemplo, no uso redes sociales, no me gusta, yo no tengo perfil en Facebook, ni en Twitter, ni nada de esto. Entonces, yo entiendo que es una cosa muy importante, pero es que hay mucha más gente que no tenemos Facebook, a gente que sí que lo tiene. Es decir, realmente es muy importante, pero no lo tiene todo el mundo, que también eso hay que dejarlo claro y acercarse, claro que sí. Clausuramos este ciclo de cine jurídico el día 26 con una película de la época dorada del cine de Hollywood, Un lugar en el sol, broche de oro, ¿no?, para esta edición. Sí, efectivamente es un broche de oro, es una película mítica, es una película, aquí es una historia romántica, es lo que te decía al principio. Aquí yo también quiero demostrar cómo en una película que es eminentemente romántica, un melodrama romántico, el juicio, la parte judicial, lo que hace es enfatizar esa historia, ¿no? Utilizan el juicio para cargar las tintas, digamos, melodramáticas y de alguna manera potenciar el drama de la película. Es una película protagonizada aquí esto sí que es una película de estrellas, a diferencia de las otras que no son una película de estrellas porque en la red social los actores no son conocidos. Y en El vampiro de Düsseldorf sí que es verdad que trabaja Peter Lorre, que luego se hizo famoso como villano en Hollywood. En esta época todavía no había ido a Hollywood, pero no era una estrella de cine. Aquí sí que son dos superestrellas, son Elizabeth Taylor, que es el primer papel de adulta que hace, que es una cosa curiosa porque tenía 17 años, fíjate, cuando hizo esta película, y Montgomery Clift, que es la primera vez que se
que hicieron, la primera película que hicieron juntos, luego harían otras dos más. Y se suele decir que son las escenas románticas más bellas que se han visto, las escenas de amor más bonitas que nunca se han rodado. La dirigió George Stevens en su mejor época, había dirigido, después de esta dirigiría Raíces Profundas y a continuación Gigante, también con Elizabeth Taylor. Y es una película, está basada en una obra de Theodore Dresler, que era una tragedia americana, se llamaba. Fue una obra de los años 30, muy acusada en su día de comunista. Esta película, de hecho, es muy curiosa porque la iba a haber dirigido, ese era un proyecto que quería haber dirigido Eisenstein, el director de El acorazado Potemkin, era comunista, vivía en Rusia, vino a Hollywood a rodarla, pero era tan radical su ideología que la Paramount, que es la con quien se hizo, dijo, vamos a quitarle de aquí porque no. Y esto fue en los años 30, la película la terminó dirigiendo, la primera versión, Joseph von Sternberg, y 20 años después se rodó este remake, que es el que ha quedado como más una película absolutamente mítica, ¿no? Es sobre lo que dices tú, un broche de oro. Es una película en la que es Hollywood lo más grande, o sea, como Hollywood sabía ofrecer, pues eso, grandes estrellas, una producción muy impecable, un estilismo increíble, todo lujo, ¿no? Es una película que yo creo que demuestra el poder que tenía Hollywood, el poder estético que tenía Hollywood en aquella. Y que nadie debe perderse, claro que no. El día 26, todas a las 8 de la tarde, exacto, en el auditorio de Caja Círculo de la calle Julio Sez de la Hoya. Clausura el ciclo, lo estoy viendo aquí, Joaquín Delgado Ayuso, decano del Colegio de Abogados, exacto, de Burgos. Guillermo, me dicen que nos tenemos que despedir, nos quedaríamos aquí hablando mucho más seguro que de estas películas, que sea un éxito también esta edición. Muchísimas gracias. Y espero que nos veamos en el futuro con nuevas ediciones de este ciclo. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros continuamos en Escritorio Local.